Vamos a charlar un poquito con nuestro sociólogo de cabecera que nos acompaña esta mañana, Dani Stengel. ¿Cómo andas, Dani? Buen día, María, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, acá hablando de salario, vos sabés que charlábamos hace un ratito con uno de los empresarios de transporte. Yo le decía que me daba la sensación de que los colectiveros antiguamente ganaban mejor que por ahí un empleado de comercio relativamente, ¿no? Y que hoy el salario que están discutiendo es exactamente el mismo. Dice que efectivamente en 10 años perdieron, dice el empresario de transporte, el 29% contra la inflación los colectiveros. Sí, es una caída bastante similar a lo que sufrieron el grueso de los asalariados. Eso decía, dice que está en línea con lo que sufrió el grueso de los asalariados, hablando de cómo los asalariados a lo largo de los últimos años han perdido poder adquisitivo, ¿no? Exactamente, de hecho, el 29% de las personas ocupadas en Argentina es pobre hoy. O sea, tener un trabajo no significa que tus ingresos te saquen de la pobreza. Exactamente, y esa cifra viene en aumento desde el 2017. ¿Qué es lo que Cristina Fernández de Kirchner le reprochaba todo el tiempo a Alberto Fernández, no? No puede ser que en Argentina haya trabajadores pobres. Exactamente. A ver, para que te des una idea, en 2015 y 2017 tenías 18% de trabajadores pobres, no es que no había. 18, pero eso viene ha venido subiendo, tocó un pico en la primera parte del 2024, después bajó con la baja de la pobreza, pero de todos modos hoy estás en casi 30% de trabajadores pobres. O sea, estás tomando el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto Fernández y ahora en primer tiempo el gobierno de Milei. Sí, el gobierno de Milei, primera parte subió, después bajó más o menos niveles ligeramente inferiores al segundo semestre del 23 hasta ahora. Ahora, cuando vos mirás por sectores, hay una diferencia gigantesca en las tasas de pobreza. Por ejemplo, ¿sabes cuáles son los sectores donde hay más pobreza en los trabajadores? Empleadas de casas particulares. Muy bien, 54% de las trabajadoras de casas particulares son pobres. ¿Qué otros dos sectores también arriba del 50% de trabajadores pobres? Construcción. Muy bien, 53% de trabajadores pobres. ¿Y el otro? ¿Trabajadores rurales? Muy bien. María, me diste un pleno. No, bueno, te escucho. Llevo años siguiendo tu columna. Bien, me pone contento. No, en serio, Daniel. Me pone contento que me escuche, no me ponen contentos estos datos. ¿No? 56% agro. Claro. Es el de mayor pobreza. Mayor pobreza. O sea, dentro de los trabajadores, la gente que trabaja, mujeres y hombres, los que más están debajo de la línea de pobreza, a pesar de trabajar, son los que trabajan, las mujeres que trabajan en casas particulares, mayoritariamente hombres en la construcción y trabajadores rurales. Exactamente. Los sectores que concentran la mayor informalidad. Exactamente. Como dice David, son sectores de muy alta informalidad, tanto la construcción como el servicio doméstico en torno al 70% de informalidad, el agro en torno al 60%. Y además suelen ser, me acuerdo una vez, hay muchas mujeres que trabajan en casas particulares en pareja con hombres de la construcción, ¿no? Docente tiende a ser pareja con docente. Muchas veces sido con otros trabajadores de servicios calificados. Ah, mira. Ahora vamos al otro lado. Vamos a aquellos sectores afortunados que tienen muy poco porcentaje de trabajadores pobres. ¿Sabes cuál es el sector que tiene menos porcentaje de trabajadores pobres? Petroleros. Bueno, muy bien. O sea, en realidad, segundo menos, vale, pues está bien. Está en el empate técnico. Se está dando cuenta la gente, me está escribiendo. Sí, disimule. Disimule. 6%. Petróleo y minería, 6% de trabajadores pobres. Y hay uno que tiene ligeramente menos. Sí, el único, digamos, me parece, ¿no? Los petroleros y los mineros por ahí trabajan, sobre todo los petroleros, en lugares que es más caro. Claro, ¿no? Patagonia tiene un costo de una canasta de vida más cara y además petroleros y mineros son familias más numerosas, familias, digamos, así comillas, más tradicional la composición del hogar, varón, proveedor del jefe del hogar, con más hijos comparados con trabajadores de servicios, es un hogar por ahí un poco más chico donde ambos trabajan. Mira. En promedio es un poco así. Pero hay un sector que tiene un poquito menos de pobreza que petróleo y mineros. Muy bien. María está impresionante. Por favor, se nota cada vez más. Porque se nota en serio, pero en serio. Sector de finanzas, 4,7% de trabajadores pobres. Claro. Es decir, finanzas, petróleo y minería son los únicos sectores con pobreza de un dígito. Agro, servicio doméstico y construcción arriba del 50%, el resto está en algún lugar en el medio, digamos. Promedio casi 30% de trabajadores pobres. En promedio, o sea, dentro el promedio, los trabajadores que tienen empleo, gente que trabaja pero que no tiene ingresos que le alcance para cubrir la canasta básica de bienes y servicios. Por supuesto, cuando vos eso también lo descomponés, digo, en los informales, trabajadores informales, la pobreza llega al 50%, en los formales igualmente hay bastante pobreza, en torno al 15-20%, dependiendo el año.
Pero hay una diferencia muy grande entre formales e informales, ¿no? Ese 30 vos lo descomponés en los dos grandes, en informales e informales, también tiene diferencias muy grandes. Y el tema también, ¿no? De los independientes, entre comillas, ¿no? ¿Qué pasa con el sector que crece muchísimo, Bueno, ¿no? De los trabajadores de plataformas, el monotributista. Ahí vos tenés como dos grandes historias. Dentro de los independientes también tenés el trabajador independiente informal, que es el ejemplo es el vendedor ambulante, ¿sí? Que la pobreza es altísima, Claro. como el de un asalariado informal o más. Y después tenés los trabajadores independientes formales. ¿Quiénes son los formales? Los que, por ejemplo, facturan por monotributo o quienes todavía tienen más ingresos, los autónomos. Ahí Sí. la pobreza es más parecida a la de los asalariados formales, en torno al 15. Ah, mira, porque O sea, sí, es muy los distinto. profesionales por ahí. Porque son más profesionales. El Sí. nivel educativo es muy distinto. ¿Sí? Entonces, en los independientes, al igual que en los asalariados, hay como dos grandes historias muy, muy distintas entre los formales y los informales. Ahí va. Bueno, Dani Stenger, y una mirada acerca de, bueno, ingresos y asalariados por sector en este país, donde ahora trabajar ya no significa que tengas suficiente ingreso como para no estar debajo de la línea de pobreza. Y como dice Dani, es un fenómeno que viene Viene atrás, María, No es y una positiva la ponderación de la palabra fenómeno, acá más bien todo lo contrario. Pero esto viene ocurriendo y se viene agravando con el tiempo. Se viene agravando en 2017. No es que en 2017 no había trabajadores pobres. Sí, había 17% de trabajadores pobres. Pero ahora prácticamente se duplicó, claro, muchísimo. cerca del 30%. Sí, es muchísimo.